y para ello pues vamos a continuar, si ustedes recordarán, el estudio del libro de Efesios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie todos y vamos a orar para que Dios, hermanos, sea el que siempre nos guíe, nos hable, nos dé el conocimiento, pero también en el conocimiento la capacidad, hermanos, cada día de tener la mente de Cristo. Amén. Así que oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por esta bendición una vez más de poder abrir tu palabra, la cual te pedimos, Señor, que le envíes a nuestras vidas. Revela tu voluntad, llevando cautivo, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra, a tus propósitos, Señor. Bendice a tu pueblo y que todos vamos a ser edificados de tal manera que podamos brillar para tu gloria. Y aún, Padre, a través de tu palabra envía salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Y oramos también por estas necesidades, por esta hermana que está hospitalizada. Bendícela, restaura su salud. Sé tú el Señor, el médico en ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Y leemos el verso 13 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior, no sé si ustedes recordarán que habíamos hablado sobre el llamado de vivir como hijos de luz, es decir, como hijos de Dios. El verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores, hermanos, ustedes recordarán cuando Jesús dijo que el Hijo hace lo que ve hacer del Padre. Entonces, eso es ser imitadores de Dios, que como hijos de Dios, hijos de luz, estamos ahora que hemos sido regenerados, convertidos, una nueva vida, tenemos la capacidad de que continuamente vayamos, hermanos, imitando a nuestro Dios. Dios es bondadoso, ¿sí o no? Seamos bondadosos. Dios es misericordioso, seamos misericordiosos.
¿Qué más? Dios hace el bien, hagamos el bien. Él no hace el mal, nosotros dejemos de hacer el mal. Y imitar a Dios como hijos de Él. Ahora, hermanos, Pablo concluye con una exhortación a caminar en la voluntad de Dios. Fíjense, imitar a Dios y caminar ahora en la voluntad de Dios. Eso requiere sujetarse, sujetar los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne y sujetarnos al Espíritu, sujetarnos a la voluntad de Dios. Es decir, el camino se hace más fácil, más fácil. Por eso Pablo usa la palabra imitar, imagínense, imitar. Jesucristo dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Pero Él nos ha dado la capacidad de imitarlo. Debiera de ser en cada uno de nosotros una aspiración. Aspirar cada día, ser como Dios, como nuestro Dios, imitándolo, imitándolo, imitándolo. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Por eso la exposición de la palabra del Señor, por eso nos congregamos, para ser edificados, guiados, perfeccionados. Por eso leemos las Escrituras, porque a través de ellas estamos conociendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo dice aquí, hermanos, que en vez de ser insensatos, seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, para que no caigamos, dice el verso 18, en disolución. Porque eso es lo que está pasando con la mayoría. Hay disolución, en el sentido que están combinando las cosas y los deseos de la carne, hermanos, de la concupiscencia de la carne, con las cosas espirituales. Y lo ha ejercitado tanto, hermanos, de que ya no sabe diferenciar si es la carne la cual debe de sujetar o está haciendo la voluntad de Dios. Ha perdido ya la dirección, la brújula, de tal manera que ya no sabe diferenciar entre lo dulce y lo amargo. Y por eso aquí se nos da detalles que van a contribuir para que nosotros volvamos, hermanos, en el camino y empecemos pues a sujetar los deseos de la carne, a evitar una vez más de caer en disolución, no hacerle caso ya a los deseos de la carne, a las maldades, a los prejuicios, porque eso es disolución. Amén. 3 detalles para asegurarnos de que realmente estamos y vivimos en la voluntad de Dios. El verso 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas, ¿qué dice? Manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Amén. Entonces, la advertencia que hace Cristo aquí, y que una de las claves para nosotros, es precisamente, hermano, despertar, levantarnos de los muertos. Ahora, ¿por qué dice levantarnos de los muertos? Acuérdense de esto. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y hay muchos que están dormidos, es decir, entretenidos, hermanos, en sus disoluciones, en los deseos de la carne de hacer maldad. Y no se han dado cuenta que están muertos. Y por eso Pablo, aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los impíos o al pecador, sino a la iglesia, a los miembros. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Usted sabe que cuando uno se duerme, hermano, uno no se percibe de nada. Pasan cucarachas encima de uno y usted ni cuenta se da, ¿verdad? Pasan ratones, alacranes, ¿qué más? Se meten a robar. Usted no se percibe nada porque está dormido. Entonces, hermanos, la maldad que viene camuflajeada en nosotros hace que no nos percibamos de ello. Entonces caminamos como dormidos. Y al ejercitar la maldad, la cual justificamos, entonces morimos. Y la paga del pecado es la muerte. Pero si te levantas, entonces Cristo, ¿qué dice? Te alumbrará. Pero si estamos muertos, ¿cómo nos vamos a levantar nosotros mismos? Es que hay una diferencia entre los muertos, hermanos, los pecadores, que no tienen ninguna capacidad, a la capacidad que tiene el cristiano ahora, de poder decidir, de poder, hermanos, emprender, de poder tomar la decisión de decir, quiero caminar con Dios. Antes no teníamos esa capacidad. Por eso dice, levántate, reacciona, como el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay mucho alimento, hay muchas moradas. Y yo deseando aquí la comida de los cerdos, porque ese es el problema, que se vuelve a desear la comida de los cerdos, las cosas del mundo, las cosas que al principio usted había desechado y que miró que no le traía ningún beneficio, sino que todo lo contrario, ahora lo está retomando. Pero el problema es cuando se cae en disolución, de tomar la maldad, no percatarnos que viene camuflajeada de justicia y de derecho. De eso está hablando aquí, porque todo aquí se está hablando de la relación con el prójimo, con el hermano. Y por eso dice Pablo aquí que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por tanto, mirad pues, dice el verso 15, con diligencia, fíjense, no de una manera, hermanos, ¿cómo decirle? De no tomar en serio las cosas, de una manera ligera, sino tomarlo en serio, de tal manera que ser diligentes, ¿cómo caminamos? Y no como necios, sino como sabios. Y dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense. Se refiere pues que la maldad viene a nosotros, ya lo dije, hermanos, camuflajeada, es decir, de una forma sutil. Que no se puede percibir. Y
Y usted lo adopta creyendo que es parte de la vida espiritual. Cuando usted es disciplinado y le da rienda suelta a los prejuicios porque lo disciplinaron, entonces esa es maldad. O sea, muchas veces yo he tocado esto, lo de Israel. Cuando salió al desierto, todo bonito, pero cuando llegaron a sentir hambre, sed, el calor y el frío en la noche, el calor de día, comenzaron a quejarse. Y cuando faltó el alimento, se quejaron y murmuraron. Ahora, alguien diría, pues ni que fueran de palo o máquina para que no sintieran el hambre y todo. No está diciendo eso. Es una realidad. Pero en vez de quejarse y de murmurar, entonces lo que hicieron es, o debieran de haber confiado en Dios, pero no lo hicieron. ¿Se da cuenta de ese detalle? Entonces ahí es donde viene la maldad camuflajeada. Y ahí, demandarle. Él te sacó. Entonces él está comprometido a darte de hartar y de tomar agua cuando faltó el agua. Tenés derechos. Entonces, ¿para qué Judas te sacó de a dónde? No, usted. ¿Para qué te sacó? Para esto. Entonces ahí viene, esas son las concupiscencias de la carne, los pensamientos vanos, la cual somos llamados a renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo. Esa es la clave. Pero entender que la maldad viene así, hermano. Nosotros debemos tener ya, hermanos, la capacidad de discernir. Pero la mayoría no la tiene. No sabe que está odiando, no sabe que ya tiene raíces de amargura. Y usted le pregunta, no. O el hermano va a hablar en mal del otro y le dice al otro, no es que yo tenga algo en contra de él, no. Y habla peste del otro. ¿Cómo que no tiene nada en contra? Es decir, justifica. No tolera la ofensa, entonces tiene derecho a defenderse. Y eso pensó Israel y le reclamaban a Moisés. ¿Acaso no habían allá alimentos para que nos hayas traído aquí al desierto a morir? ¿No habían tumbas allá para morir aquí también? Se quejaban, pero lo peor del caso, murmuraban. Y la murmuración es pecado. Viene de un corazón que tiene raíces de amargura, de un corazón inconforme que no ha sabido confiar en Dios. Amén. ¿Y qué más dice ahí? Que prácticamente es ponernos en el camino donde se hace lo correcto. A esto se refiere, te alumbrará Cristo, te guiará. Entonces Él volverá a darte las revelaciones de cómo conducirte en la vida. Y vas a poder una vez más discernir entre el bien y el mal. Porque si nosotros, hermanos, desde el principio nos hubiéramos perfeccionado, entonces reprenderíamos nuestros pensamientos. Yo recibo una ofensa y ya me cayó mal esto y no que aquí que allá. Entonces, pero de repente, ¿qué estoy haciendo? No debo de pensar de esa manera y rechazar pensamientos así para que no caigan en el corazón y el corazón se contamine. Entonces Él nos pondrá una vez más en el camino en la cual podemos hacer lo que es correcto. ¿Están de acuerdo? Por eso, hermanos, se nos pide de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos.
se refiere pues a esa. La maldad es tan sutil como una serpiente. Acuérdese de la serpiente, cómo llegó a Eva. A eso se refiere ahí, que así es la maldad, así penetra, así entra. Entonces nosotros debemos de estar ya en la capacidad, que ya la mayoría ha caminado hace rato, de tener ese discernimiento y poder detectar que eso no es bueno, poder detectar que esto es lo bueno, esto es lo malo, discernir pues, porque la palabra de Dios nos da discernimiento. No debemos confundir este discernimiento al don de discernimiento. El don de discernimiento que da el Espíritu Santo es para ver qué clase de, ¿cómo? Espíritu está operando en otra persona, es decir, para lo que es pues los demonios. Pero la palabra nos da la capacidad de discernir, de saber por dónde viene el fulano o la fulana, por dónde viene la maldad. Entonces uno tiene tiempo ahí para poder detener los pensamientos y para no permitir que el corazón se contamine. Amén. Por eso el verso 17, por tanto, fíjense, por tanto, por esto pues, no seáis insensatos, en lenguaje nuestro, tontos, y otra palabra, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta de ese detalle? Una de las quejas del Señor contra Israel, ¿qué fue? Que el asno conocía la casa, el pesebre de su Señor, pero Israel no me conoce. A pesar de que Dios hizo maravillas, ¿cuántos de nosotros no deseáramos esas maravillas? Verlas, tocarlas, oírlas, como lo vio Israel y las tocó. ¿No quisiera usted eso? ¿Ah? Ponerse en el mar y de repente que Dios le abre el mar a usted. ¿Sí o no? O un río que usted quiere pasar, pero está, ¿cómo le llaman? Fuerte. ¿Ah? Y usted no puede pasar y le ora al Señor y el río retrocede para que usted pase. ¿Nunca ha soñado eso cuando lee estas cosas? ¿No la desearía usted? ¿Sí o no? No dicen nada, tienen miedo. O Moisés cuando vio la zarza que ardía y no se consumía, y escuchar la voz de Dios, ¿no lo desearía usted? No, usted nada, nada. ¿Quieren ir al estadio? ¿Al mar? Nada. Están muertos. Esa es una trampa, hermano. Es una trampa. Porque Israel vio todo eso y no conoció al Señor. La prueba de ello, de esa generación que salió, no entró a la tierra prometida. No esté deseando. Yo le dije eso, de que ay, si hubiera estado en los tiempos de Jesús, o haber conocido a Pablo, ¿para qué? Mire cómo se triza al hermano, a la hermana. Mire cómo murmura. De gracias a Dios que nació en estos tiempos. Con los tiempos de los apóstoles, hermano. Se imagina usted llegar y Pablo le dijo, mira, acaban de enterrar a tu marido y ahí vienen y te van a enterrar también a ti. ¿Ah? ¿Eso desea usted? Es que el problema de nosotros es que queremos lo bonito, pero no lo feo.
Nosotros tenemos oportunidad ahora. Y por eso dicen que no seamos tontos, que no seamos entendidos, no caminemos así, no actuemos de esa manera, actuemos como entendidos. ¿Acaso la Biblia dice cantad a Jehová con entendimiento, orad con entendimiento? ¿Acaso no dice esa la Escritura? Y la mayoría no hace eso. Lo hace porque qué bonita esa alabanza, qué bonita, cómo es la alabanza, esa bonita que cantan, me gusta, como si fuera una canción. Por eso usted va a ver, hermano, ahora la disolución en los cantantes, entre comillas, cristianos, que son más canciones que espirituales. A usted le encanta y la escucha y cree que es espiritual. Hay disolución ahí. Es que a mí me gusta cómo canta. No, a mí me gusta cómo canta Rafael. ¿Usted ha escuchado a Rafael? No. ¿Ah? ¿O no? Yo para escuchar esa disolución que me va a contaminar, mejor me pongo a escuchar a... ¿Quién dije? ¿Ah? O esos conciertos cristianos, hermano, hay disolución ahí. ¿Ah? Mejor me voy al de los Rolling Stones, porque ahí sé que están en la carne y sé dónde estoy pisando y que tengo que cuidarme ahí, salir en carrera, pero ahí donde hay disolución, ¿ah? Cae como una presa en las manos de la maldad, del pecado y de Satanás. No sean tontos, dice aquí. No seáis insensatos. ¿Y qué dice? Sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No seamos tontos. Lo que Dios nos ha dado es lo mejor y que no nos puede dar el mundo. La vida eterna. Nos dio visión. Sabemos cómo va a terminar todo esto. Lo sabemos. Una iglesia que va a ser glorificada, de tal manera que en la segunda venida de Cristo viene Jesucristo con los santos a reinar por 1000 años. Yo creo que ya ni en eso creen ustedes. Verso 18. Por eso dice, ¿qué dice ahí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Está hablando de dejar la vida pasada y los deseos egoístas, y que el gozo duradero está en el Espíritu Santo. Acuérdense que el vino alegra. ¿Y qué es lo que alegra? La carne. Pierdes tu familia. Echas a perder tu vida. Entonces, en vez de embriagarse de las cosas del mundo, como el vino, de eso habla ahí. No embriagues con vino, ¿sí? Está hablando, hermano, que no nos llenemos de aquello que puede traer cierto deleite en nuestra vida. ¿Usted una vez se ha vengado usted en la vida? Ya, sinceramente, que le hicieron mal y usted se vengó. No hay ni un pecador aquí, solo ángeles hay. Qué rico, ¿verdad? Qué rico vengarse. Murmurar, criticar, se siente en el paladar. Qué rico.
Pecar se siente sabroso, lo destruye, te roba el futuro, te roba todo y te roba, ¿cómo es que dijo el Señor Jesucristo? Del diamante, no sé qué es. Alguien que dice que encontró un diamante, pero no dice diamante. ¿Cómo? ¿Un qué? Dejemos con el diamante mejor, porque no los escucho. Entonces, ¿qué dice? La vuelve a enterrar y se va, vende todo lo que tiene, despojo, y compra el terreno donde está el tesoro ese. Eso es Cristo y la vida que nos has dado. Pero ahora se despojan de Cristo, se despojan de la vida, se despojan de la gracia para volver a meterse en el lodo o comerse el vómito de este mundo. No, no seáis insensatos. No se embriaguen con vino, con aquellas cosas que le pueden dar placer, sino sean llenos del Espíritu Santo. Sumergirnos con Él, en su voluntad, en su guianza. ¿Qué más dice? Y para ello dice el verso 19, fíjense, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué diferencia, ¿no? Que en nuestras conversaciones eso sea, para mantener limpio el corazón y los pensamientos. Se puede. Estamos en la carne, siempre van a venir los malos pensamientos, siempre vendrá la maldad camuflajeada, actuando de manera sutil para que nosotros lo tomemos. Pero conociendo la voluntad de Dios, conociendo lo que es la maldad y teniendo el discernimiento, entonces las cosas van a ser diferentes. Y por eso dice la Escritura que ya no estamos bajo el pecado, la ley del pecado. Eso ya lo estudiamos hace poco, que de eso nos liberó el Señor Jesucristo. No solo de las consecuencias del pecado, sino que ya no gobierna el pecado en nosotros. Hoy es diferente. Pero para eso dice de que cuando hablemos, cuando pensemos, hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero además de esto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración, alabanza y oración. En el Antiguo Testamento usted va a ver esas dos partes. Cuando se edificó el templo, los músicos que había levantado David y que aún les hizo los instrumentos, comenzaron a alabar al Señor. Y después oraron. Y después de orar, continuaron alabando al Señor. Y eso lo va a ver usted en el Antiguo Testamento, que es lo que sugiere aquí el apóstol San Pablo, que nos ejercitemos en lo espiritual y no en lo carnal. Ya no caminemos como insensatos.
sino como entendidos. ¿Quién las personas sabias sino aquella que ha entendido el camino del Señor? Ya no miente, ya no comete fraude, ya no anda ahí camuflajeado, queriendo mostrar, hermanos, una cosa y es otra cosa. La hipocresía, ya no, se nos llama un despojo completamente. Así es como Pablo cierra este capítulo, o esta parte del llamamiento, hermanos, de imitar a Dios, es decir, andar como hijos de luz, como hijos de Dios. Amén. Quiera Dios, hermanos, de que procuremos esforzarnos en esto. Todavía estamos a tiempo, todavía está usted a tiempo. A otros ya los venció totalmente el pecado, ya los venció completamente. No están ya aquí porque los venció completamente, y lo que nos toca a nosotros de ello es orar, que si van a regresar, regresen genuinamente arrepentidos. Pero ese es un largo camino que ellos van a caminar, y eso usted lo puede ver con las actitudes y conducta del pueblo de Dios en el libro de los Jueces. Ahí se mira eso. No eran estables espiritualmente. Cuando eran liberados, que clamaban a Dios y Dios les enviaba un caudillo, entonces prometían todo de honrar a Dios. Moría el caudillo, regresaban a los dioses, edificaban altares y todo eso. Dioses ajenos de otros pueblos que no son dioses. Pero cuando se miraban otra vez sometidos, clamaban a Dios. Es que sabían que solo Dios los podía liberar. Sin embargo, esa fue la vida de ellos. Así fue. Por eso usted en cada espacio va a ver que Dios se tardaba más en socorrerlos, en responderlos, porque necesitaban experimentar el dolor, porque no se corregían. Usted puede ver a los 7 años que Dios le respondía. 14 años. Y usted dice, no, dice, me muero. Sí, es que está en ti, no está en Dios. Pero como hermanos, estamos en esta carne, entonces necesitamos a veces el castigo, la disciplina. Y que si nosotros cultivamos la vida espiritual, se nos va a hacer fácil soportar y esperar en Dios, pero sobre todo corregirnos, para que podamos brillar para la gloria de Dios. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Ayúdanos, bendícenos y ayúdanos, Señor. Levanta sus manos y dígale: Señor, yo dispongo mi corazón para honrarte. Ayúdame a hacerlo. Pero para ello tienes que ser sincero con Dios, que le has fallado, que has andado en el camino que no es correcto, y que has caído en la trampa de la maldad. Mientras tú no des ese paso, siempre se te va a hacer difícil, porque seguirás justificando, seguirás mintiendo, te vas a hundir más. Dios no falla. David decía: he llegado a viejo
Y no he visto justo desamparado ni hijo que mendigue pan. No diga que Dios le ha fallado. Mejor despierte y levántese. Entonces Cristo te alumbrará y te guiará y te va a respaldar. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Necesitamos, Señor, que tú nos corrijas. Necesitamos siempre que tú nos guíes a través de tu palabra. Y gracias por hacerlo, Señor. Y perdona la dureza de nuestros corazones. Ayúdanos a hacer el bien. Ayúdanos a imitarte, Señor, a ti. A ser perfectos cada día para tu gloria, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Amén. Dígale gracias, Señor.